Yesenia Den, la voz que desafía al silencio. En un mundo donde las figuras religiosas suelen ocultarse tras una fachada de perfección, Yesenia Den irrumpe con fuerza, autenticidad y una narrativa profundamente humana. No es solo una pastora ni una influencer espiritual, es, ante todo, una mujer que ha sabido transformar sus heridas en púlpitos, sus silencios en gritos de esperanza, y su dolor en un mensaje que resuena desde Santo Domingo hasta las iglesias latinas de Nueva York. Detrás de cada una de sus prédicas hay algo más que citas bíblicas y exhortaciones. Hay confesiones, batallas internas, revelaciones. En una reciente aparición pública, con la voz entrecortada y una mirada que lo decía todo, confesó una verdad que conmovió a miles. En mi ascenso me distraje y descuidé a quien me abrió el camino. Esta es mi verdad. Esa declaración, lejos de derrumbar su imagen, la humanizó aún más ante sus seguidores, quienes vieron en ella no solo una guía espiritual, sino a una mujer que se atreve a mirar su pasado con valentía. Una infancia entre mundos y un llamado ineludible Yesenia. Den no nació para seguir caminos marcados. Desde niña supo que su historia no sería convencional. Nacida en el cruce de culturas entre República Dominicana y Estados Unidos, creció navegando entre el bullicio caribeño y la acelerada vida neoyorquina. Aprendió a moverse entre mundos distintos, entre códigos sociales y espirituales que muchas veces chocaban entre sí. Y fue en ese vaivén donde descubrió que su voz tenía poder, no solo para hablar, sino para transformar. En su juventud, brilló como comunicadora. Se destacó como locutora y presentadora de televisión, pero esas plataformas fueron solo el primer acto de una historia mucho más trascendental. Lo que parecía ser el clímax profesional fue, en realidad, el prólogo de una misión mucho más profunda. El nacimiento de un ministerio que transformó vidas movida por una convicción que pocos comprenden, Yesenia fundó Soplo de Vida, su propio ministerio, no como un proyecto personal, sino como un legado espiritual que ha desafiado fronteras. Desde Santo Domingo, su voz se convirtió en eco para una generación hambrienta de respuestas. Cada palabra suya parece venir de un lugar al que pocos acceden, el del dolor transformado en propósito. Desde antes de mi nacimiento, Dios ya me había señalado, ha dicho, y no lo afirma como una frase vacía. Lo dice como alguien que ha luchado contra sus propias sombras, contra la crítica, contra los murmullos que intentaron apagarla. Pero ella, lejos de rendirse, resurgió más fuerte, más firme, más radicalmente transparente. Hoy, su iglesia en Santo Domingo crece con un ritmo que sorprende incluso a sus detractores. No es raro ver colas de fieles que buscan en ella algo más que fe. Buscan dirección, claridad, sentido. El precio del liderazgo, entre la admiración y la controversia. No se puede hablar de Yesenia Den sin mencionar la polémica que la acompaña. Su estilo directo, sin concesiones, la ha convertido en un fenómeno viral, pero también en blanco de críticas. Muchos cuestionan su éxito, su estilo, su impacto, pero pocos se atreven a ver el costo detrás de esa figura pública. Porque ser Yesenia Den no es solo predicar desde un altar, es cargar con el peso de representar a miles de mujeres que han sido calladas, minimizadas, ignoradas. Jamás ruegues por el amor de nadie, ha dicho en uno de sus sermones más compartidos. Y aquel que no valora tu presencia tampoco merece un espacio en tu vida. Esas palabras, más que consejos, son cicatrices verbalizadas. Cada frase que lanza al mundo parece cargada de una historia personal, de un proceso profundo que no siempre se cuenta, pero se intuye. Una mujer, muchos roles: pastora, esposa, madre, autora. Yesenia Den no se limita a ser líder espiritual, es también madre, esposa, empresaria, autora de varios libros y una figura de influencia cada vez más global. Desde conferencias en Nueva York hasta transmisiones en vivo seguidas por millones en América Latina, su alcance ha traspasado los templos y ha llegado a los hogares, a las pantallas, a los corazones. Y en medio de esa expansión, no ha dejado de construir. Ha lanzado una línea de ropa deportiva con propósito. Ha incursionado en el negocio del café y ha apostado por la creación de espacios de formación para mujeres.
Su visión no se limita al culto dominical. Es una visión integral que busca restaurar, empoderar y desafiar. La verdadera prueba, cuando se apagan las cámaras. Pero quizá lo más impactante de Yesenia. Den no es lo que vemos, sino lo que no muestra. Los momentos de silencio, las noches de duda, las decisiones difíciles que ha debido tomar en privado mientras en público se mantenía firme. Es fácil seguir a una figura cuando todo brilla. Pero Yesenia ha sabido conectar con su audiencia justamente porque no oculta sus grietas. Porque reconoce que la fe no es ausencia de lucha, sino la decisión diaria de levantarse en medio de la tormenta. Y eso es lo que la convierte en una figura tan potente. No por su perfección, sino por su humanidad. Una historia aún en construcción. Yesenia Den continúa escribiendo su historia. Y lo hace con la tinta indeleble de la fe, el coraje y la vulnerabilidad. Su legado está en plena construcción, y si algo ha demostrado es que no teme al juicio, porque sabe que su camino ha sido guiado por una fuerza que va más allá de las opiniones. ¿Quién es Yesenia Den cuando nadie la ve? Tal vez nunca lo sabremos del todo. Pero lo que sí está claro es que ha hecho de su vida un testimonio, de su voz un faro, y de su historia un espejo en el que muchas y muchos se atreven a mirarse por primera vez, pero también a entender que no deben sacrificar su dignidad ni su llamado por mantener apariencias. Para Yesenia Den, el amor propio no es una moda pasajera, sino un principio espiritual que, bien entendido, puede sanar generaciones enteras de mujeres que han crecido creyendo que la sumisión silenciosa es sinónimo de virtud. No se trata de romper hogares por capricho, ha dicho en más de una ocasión, sino de reconocer cuando una estructura ya no sostiene vida, sino sufrimiento. Estas palabras, aunque contundentes, han sido recibidas con profundo respeto por su comunidad de seguidoras, muchas de las cuales han encontrado en ella la voz que necesitaban para salir de relaciones tóxicas, abusivas o espiritualmente asfixiantes. Y es que Yesenia no solo predica desde el altar, lo hace desde la experiencia, desde el dolor, desde la reconstrucción. Cada cicatriz emocional se ha convertido en una piedra angular de su ministerio. Cada pérdida, en una lección transformada en guía. El vínculo con su actual esposo, Joan Morillas, ha sido mostrado como un ejemplo de compañerismo espiritual, respeto mutuo y trabajo conjunto. No es una historia de cuento de hadas, sino de redención emocional y propósito compartido. Un nuevo modelo de liderazgo femenino. En un contexto donde muchas iglesias aún limitan el papel de la mujer a roles secundarios, Yesenia Den rompe moldes y desafía estructuras caducas. Su liderazgo no solo es evidente en la iglesia que fundó y dirige, sino también en los centenares de conferencias y congresos que convoca a lo largo del continente. Mujeres de todas las edades y estratos sociales la siguen con fervor, atraídas no por promesas vacías, sino por una autenticidad que resuena. Sus libros, talleres y predicaciones no son una exaltación del empoderamiento sin contexto, sino una reivindicación del valor intrínseco que cada mujer posee como hija de Dios. A menudo, sus mensajes se centran en la sanidad del alma, la reconstrucción de la identidad y la necesidad de desaprender conceptos erróneos sobre la fe y la obediencia. No es raro que sus conferencias terminen con abrazos, lágrimas y testimonios espontáneos de transformación. Críticas, desafíos y la batalla por la narrativa. Como era de esperarse, no todos ven con buenos ojos su impacto. Sectores más conservadores del ámbito eclesiástico han cuestionado su autoridad, su estilo directo e incluso su rol dentro del liderazgo. Algunos la acusan de estar demasiado expuesta en redes sociales, de tener una imagen muy producida o de desviarse de ciertos estándares doctrinales tradicionales. Pero ella no se inmuta. No responde con rabia, sino con hechos, con iglesias llenas, con libros que cambian vidas, con proyectos sociales que alimentan y educan, y con mujeres que, gracias a su testimonio, han dejado atrás relaciones abusivas, han retomado sus estudios, han iniciado negocios y, sobre todo, han vuelto a creer en sí mismas y en Dios.
No vine a agradar a los hombres, sino a cumplir mi llamado, ha dicho con firmeza. Y esa declaración, repetida como un mantra, se ha convertido en el lema de miles que la siguen. El futuro de Yesenia. Den, más que una figura pública, un legado vivo. Hoy, Yesenia Den no solo es una figura de impacto espiritual, sino también un fenómeno cultural. Ha sabido utilizar las herramientas del siglo XXI, redes sociales, medios digitales, plataformas multimedia, sin perder la profundidad ni la esencia de su mensaje. Cada video suyo suma millones de reproducciones, pero más allá del número, lo que impresiona es el nivel de compromiso emocional que genera. En una era de inmediatez y consumo rápido, ella apuesta por el proceso, por la transformación duradera, por el crecimiento integral. En sus redes no encontrarás una imagen fabricada, sino la vida real de una mujer de fe que ríe, que llora, que se equivoca y que se levanta. El impacto de su trabajo se extiende a campañas de ayuda humanitaria, formación de líderes jóvenes y apoyo a madres solteras. En colaboración con fundaciones aliadas, ha desarrollado programas para la reinserción social de mujeres que han vivido violencia doméstica, ha impulsado becas para formación teológica y ha sido mentora directa de decenas de pastoras emergentes en América Latina. ¿Mujer de Dios o figura controversial? Tal vez ambas. Como todo personaje que rompe esquemas, Yesenia Den genera pasiones encontradas. Para muchos es una líder valiente y necesaria en tiempos de oscuridad espiritual. Para otros, un símbolo de la polémica que surge cuando la mujer deja de ser pasiva dentro de la estructura eclesial. Pero lo que nadie puede negar es que su nombre ya forma parte de una nueva narrativa evangélica latinoamericana, una que combina fe con pensamiento crítico, devoción con identidad y obediencia espiritual con libertad interior. Yesenia Den no es perfecta y jamás ha pretendido serlo, pero eso es quizás lo que la hace tan poderosa, porque habla desde la experiencia, porque no oculta sus caídas y porque en un mundo donde abundan los discursos huecos, ella sigue eligiendo hablar desde la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque remueva cimientos. ¿Y tú, qué opinas del impacto de Yesenia Den? ¿La ves como un faro espiritual en tiempos difíciles o crees que su figura genera más preguntas que respuestas? ¿Te has sentido identificado con su historia de vida, su liderazgo o sus luchas? Déjanos tu comentario. Tu voz también cuenta en esta conversación que recién comienza. Y si quieres seguir descubriendo historias reales, profundas y transformadoras como esta, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de fe, conciencia y redención. Hasta la próxima entrega. Seguir guardando un prudente silencio público. Como si el peso de las palabras de Yesenia fuera suficiente para cerrarle el paso a cualquier intento de réplica. En lugar de defenderse abiertamente, ha optado por la insinuación, las frases enigmáticas y los me gusta estratégicos, que siembran más preguntas que respuestas. Para quienes han seguido esta historia desde sus inicios, el giro ha sido tan drástico como simbólico. La figura de Yesenia Den, anteriormente envuelta en una narrativa de familia pastoral tradicional, ha resurgido como una voz disruptiva, una mujer que ha hecho de su dolor un púlpito y de su resurrección emocional, un ejemplo de liderazgo espiritual. La polémica que no se apaga. Los sectores más conservadores, como era de esperarse, alzaron la voz con dureza. Una mujer divorciada no puede volver a casarse, decían algunos. Otros citaban escrituras fuera de contexto, buscando socavar la legitimidad de su nuevo matrimonio y su autoridad como pastora. Pero lejos de retraerse o silenciarse, Yesenia enfrentó cada crítica con una mezcla de fe, argumentos sólidos y sobre todo con transparencia. Yo no soy perfecta, pero sí soy honesta. Dios conoce mi corazón y ha estado conmigo en cada paso de este proceso, declaró en una transmisión en vivo que alcanzó millones de visualizaciones en solo unas horas. Lo que para algunos fue una herejía. Para muchos más fue un acto de liberación espiritual sin precedentes. Ver a una mujer de fe diciendo su verdad sin temor a ser condenada. Esa misma noche, las redes sociales se dividieron entre detractores y defensores.
Algunos cuestionaban su teología. Otros la defendían como una voz profética en tiempos donde la hipocresía aún reina en muchos altares. Lo que nadie podía negar era la fuerza de su presencia. Yesenia no se esconde, no titubea, y eso incomoda a quienes aún creen que las mujeres deben obedecer sin cuestionar. La construcción de una narrativa propia. Lo más fascinante de esta etapa en la vida de Yesenia no es el escándalo, sino su capacidad para apropiarse de la narrativa y reescribirla desde su perspectiva. En lugar de ser la mujer señalada por su pasado, se ha convertido en la líder que inspira a otras mujeres a no permitir que sus heridas definan su futuro. Con su nuevo esposo, Joan Morillas, ha conformado una dupla que trasciende lo emocional y lo espiritual. Él no solo la acompaña en su vida personal, sino también en sus cruzadas evangelísticas, eventos multitudinarios y proyectos sociales. Lo que parecía ser una nueva etapa amorosa, se ha consolidado como una alianza de propósito ministerial. Una especie de segundo acto que, lejos de disminuir su influencia, la ha multiplicado. Yesenia sigue escribiendo libros, predicando en conferencias y generando contenido en redes que no solo atrae a fieles, sino también a críticos, escépticos y periodistas. Y aunque sus publicaciones están cuidadosamente curadas, no temen tocar temas espinosos. Abuso, divorcio, depresión, liderazgo femenino, fidelidad, perdón. Nada está fuera de los límites cuando el objetivo es la verdad. Ícono espiritual o figura de ruptura. La pregunta sigue latente. ¿Es Yesenia Den una figura de esperanza o un símbolo de la fragmentación dentro del cristianismo contemporáneo? Para sus seguidoras es la prueba viviente de que la gracia de Dios no excluye a nadie y de que las mujeres también pueden caer, levantarse y liderar desde las cenizas. Para otros representa un desafío a las estructuras establecidas, una rebelión camuflada de espiritualidad. Pero quizá eso es lo que la hace tan magnética. Su humanidad explícita, su rechazo a fingir perfección, su voluntad de caminar sobre las brasas del juicio público, si eso significa inspirar a alguien más a sanar. En un mundo donde muchas figuras públicas se esconden tras un velo de falsa santidad, Yesenia Den abraza su historia con todas sus imperfecciones y la convierte en altar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que una pastora puede volver a casarse sin perder su autoridad espiritual? ¿Piensas que Yesenia Den es un ejemplo de restauración o una figura que genera demasiada controversia? ¿Y qué lugar ocupan el perdón y la verdad en medio de una vida pública tan expuesta? Déjanos tu comentario. Este debate no es solo sobre ella, sino sobre cómo entendemos la fe, el liderazgo y el papel de la mujer en un mundo que cambia constantemente. Y si quieres seguir descubriendo historias tan impactantes como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en la próxima entrega, donde el alma y la verdad se entrelazan para contarte aquello que pocos se atreven a decir. Durante meses recorrí lugares que preferiría olvidar, preguntando, investigando, tratando de encontrar a un hombre que parecía desvanecerse en el aire. Con esas palabras, Yesenia Den dejó helada a su audiencia. No era una metáfora. No era una predicación más. Era una confesión cruda, directa, sin maquillaje. Lo que hasta entonces había sido interpretado como un divorcio entre figuras religiosas se convirtió en cuestión de segundos en una travesía personal marcada por el dolor, la traición y el autoabandono. Yesenia relató que se desprendió de todo, incluso de su dignidad, buscando salvar un matrimonio que ya había naufragado. La voz se le quebró en varias ocasiones, pero siguió adelante. El templo estaba en absoluto silencio, como si hasta las paredes escucharan. Fui yo la que se arrastró por amor. No me importó si me perdía a mí misma en el intento. Quería rescatar lo que para mí era sagrado. Dijo con los ojos fijos en la nada, como reviviendo cada paso de esa búsqueda desesperada. Su relato contrastaba ferozmente con la imagen pública que, durante años, se había construido del pastor José Miguel Dino, la de un hombre sereno, familiar, comprometido con los valores bíblicos.
Pero la narrativa de Yesenia rompió el silencio cómplice de muchos años. Habló de amenazas, de noches sin dormir, de llamadas jamás devueltas y de una angustia que la carcomía mientras sus fieles la veían brillar desde el púlpito. Todo eso lo vivía en privado, mientras en público debía predicar fe, esperanza y restauración. El impacto fue inmediato. Las redes estallaron. Algunos se solidarizaron con ella, afirmando que ninguna mujer, ni siquiera una líder espiritual, debía cargar con el peso del silencio en nombre de la apariencia o la institucionalidad religiosa. Otros, en cambio, la acusaron de victimizarse, de usar el púlpito como confesionario para exponer públicamente al padre de sus hijos. Pero más allá de las críticas, algo quedó claro. Yesenia no buscaba compasión, sino comprensión. No exigía venganza, sino el derecho a contar su versión. No quiero que se me aplauda ni que se me justifique, declaró en una transmisión en vivo. Quiero que las mujeres que me siguen sepan que no están solas. ¿Un testimonio o una estrategia? A medida que la historia fue tomando vuelo, surgieron las sospechas. Algunos señalaron que esta oleada de declaraciones coincidía, de forma no tan casual, con el lanzamiento de su más reciente libro y la promoción de su nueva gira de conferencias titulada Renacer desde el dolor. ¿Era todo parte de una campaña perfectamente planeada? ¿O simplemente se trataba de una mujer que había decidido dejar de callar? En este punto, la figura de José Miguel Dino parecía haberse desvanecido del relato principal. Su perfil en redes se mantuvo, pero sus publicaciones se limitaron a frases genéricas sobre paz, madurez y paternidad. Los únicos detalles que permitían atar cabos eran los comentarios dejados por sus seguidores. Unos lo defendían a capa y espada. Otros lo acusaban con dureza. La figura pública que desafía los moldes Yesenia Den, mientras tanto, siguió caminando con la frente en alto. Publicó fotos con Joan Morillas, su nuevo esposo, siempre con mensajes de gratitud, resiliencia y restauración. Lejos de intentar ocultar su pasado, lo integró a su testimonio. En cada conferencia, en cada sermón, reivindica el derecho a rehacer su vida sin perder su autoridad como pastora. Dios no me llama perfecta, me llama valiente, dijo en un evento multitudinario en Nueva York, provocando una ovación que duró varios minutos. Para sus detractores, su mensaje representa una peligrosa flexibilización de los principios tradicionales. Para sus seguidores, es una voz que resuena con autenticidad y fuerza, que transforma el dolor en propósito, que rompe con los esquemas religiosos impuestos por siglos. El cierre o el próximo capítulo. A estas alturas resulta difícil saber si esta historia está por terminar, o si apenas estamos viendo el acto 2 de una vida pública marcada por los extremos. El fervor, la controversia, la fe, el escándalo, el éxito. Yesenia Den no solo ha sido protagonista de su historia, sino también la autora que ha decidido reescribirla sin pedir permiso. Su vida, expuesta entre luces y sombras, entre el púlpito y los titulares, entre el amor y la decepción, sigue generando titulares y reflexiones. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este nuevo episodio en la vida de Yesenia Den? ¿Crees que hizo bien al hablar abiertamente sobre su exesposo y la traición que vivió? ¿O piensas que hay batallas que deben librarse en privado, lejos de las cámaras y de los likes? Déjanos tu comentario y únete a la conversación. Porque en tiempos donde la fe y la fama se cruzan cada vez más, escuchar con empatía puede ser el primer paso hacia una comprensión real. Determinación de no encajar en el molde tradicional que por décadas ha definido el papel de la mujer dentro del ámbito religioso. Yesenia Den no solo predica desde el púlpito, lo hace desde un lugar de poder, decisión y visibilidad, reclamando un espacio que muchos creen reservado exclusivamente para los hombres. Y es justamente esa reivindicación abierta del liderazgo femenino lo que ha encendido una polémica que no da señales de apagarse.
Para algunos teólogos conservadores, su sola presencia al frente de una congregación ya es motivo de escándalo. Alegan que la Biblia no avala el rol pastoral en mujeres y que su prédica contradice principios bíblicos fundamentales. Sin embargo, quienes la siguen, miles de fieles tanto en América Latina como en Estados Unidos, no ven herejía, sino evolución. Para ellos, Yesenia representa un nuevo modelo de espiritualidad, uno que no se basa en el género, sino en el testimonio, la entrega y la capacidad de guiar con verdad. ¿Una rebelde con causa o un símbolo de apostasía? Yesenia Ten ha preferido no entrar en disputas doctrinales. Su respuesta ante las críticas es siempre la misma. El fruto de un árbol habla más fuerte que cualquier argumento. Y si de frutos hablamos, los suyos son evidentes. Ha llenado auditorios, ha vendido miles de ejemplares de sus libros y ha logrado que sus mensajes se reproduzcan en millones de pantallas cada semana. Pero más allá de los números, el impacto emocional y espiritual que provoca en sus oyentes es innegable. A menudo, en medio de sus prédicas, se le quiebra la voz. No finge perfección. Al contrario, expone sus heridas como testimonio, como prueba viva de que se puede levantar desde lo más profundo del fracaso. Y eso, para muchos, es más poderoso que cualquier doctrina rígida o título teológico. Dios no me llamó para complacer a hombres, sino para liberar almas, ha dicho en más de una ocasión, provocando tanto aplausos como cejas levantadas. Porque en el fondo, Yesenia incomoda, y ese es quizás su mayor poder. No solo por lo que dice, sino por lo que representa. Una mujer empoderada, sobreviviente, imperfecta, amada por Dios y decidida a cumplir su misión, cueste lo que cueste. Entre la fe y la controversia, las redes sociales son, sin duda, el campo de batalla donde se libra su guerra pública. Cada publicación suya genera miles de comentarios. Algunos la veneran, otros la condenan. La acusan de ser demasiado moderna, demasiado emocional, demasiado frontal. Pero ella no se detiene. Responde cuando lo cree necesario. Ignora cuando el ruido se vuelve irrelevante. Y aunque muchos aún no la comprenden, ella ya no vive para complacer a todos. Su foco está puesto en quienes, como ella, han sido traicionados, abandonados o silenciados. Para ellos, su historia no es un escándalo, es un faro, una guía, un recordatorio de que, incluso en medio de la tormenta, hay propósito. Que incluso después del divorcio, de la humillación, del juicio social, es posible reconstruirse desde la fe y con dignidad. Yesenia Ten no pide perdón por haber sanado, ni por haber comenzado de nuevo. Al contrario, invita a otros a hacer lo mismo, porque su mensaje no es solo religioso, es profundamente humano. Un mensaje que dice, tú también puedes dejar atrás lo que te ha destruido y caminar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Y así, mientras los rumores siguen circulando y las opiniones se polarizan, Yesenia continúa en pie. Predicando, escribiendo, amando, cayendo a veces, levantándose siempre. Su historia no es perfecta, pero es real, y por eso sigue tocando corazones donde muchos otros solo han levantado muros. ¿Te gustaría que transforme Tuan Bonoidong Nai Tan guión narrativo para YouTube? Con introducción, desarrollo y cierre emocional. ¿Listo para grabación? Sí, Toiko de Tiep Tuk Ngai. Para otros es una señal de que ha desviado su enfoque espiritual hacia intereses más mundanos. ¿Acaso puede una pastora ser también empresaria de moda sin que esto comprometa su vocación? Esa es la pregunta que divide a sus seguidores y detractores. Pero como en todo lo que rodea a Yesenia Ten, la respuesta no es sencilla. Lo que resulta innegable es que ha creado un modelo de liderazgo inédito en el ámbito evangélico latinoamericano. Una mujer influyente, decidida, que habla de fe con el mismo fervor con el que habla de autoestima, imagen y empoderamiento. En Jazz Store, Yesenia no solo vende prendas, vende un mensaje. Cada colección está pensada para reflejar dignidad, elegancia y fuerza. Vestirse con identidad, dice, también es una forma de honrar a Dios. Y aunque esta idea ha sido duramente cuestionada por sectores más conservadores, que la acusan de materialista o superficial,
Sus clientas ven en ella una aliada, una figura que les recuerda que la espiritualidad no está reñida con la estética ni con el éxito profesional. Una mujer, múltiples facetas, sí. Yesenia Den ha roto esquemas, no solo como predicadora y empresaria, sino también como figura pública que se expone a diario sin escudos. Madre, esposa, pastora, autora, emprendedora. Cada uno de esos roles se entrelaza en una narrativa personal que ha capturado la atención de millones. Sus mensajes, ya sea desde el púlpito o en redes sociales, están marcados por la intensidad emocional y una carga de experiencia vivida que no necesita adornos. Ella habla desde la cicatriz, no desde la teoría, y eso, para muchos, le da una autoridad que ninguna ordenación puede otorgar. Sin embargo, ese mismo enfoque visceral y apasionado también le ha costado críticas duras. No son pocos los que la acusan de teatralidad, de convertir el altar en un escenario. Esto no es un show, le gritan en los comentarios. Pero lo que sus detractores parecen ignorar es que el dolor, cuando se transforma en palabra viva, no necesita licencia para conmover. Y Yesenia ha convertido su propio dolor, el abandono, la traición, la lucha por reconstruirse, en sermones que golpean el alma y despiertan a quienes la escuchan, entre la persecución y la perseverancia. Como ocurre con toda figura polarizadora, la persecución no ha sido ajena a su camino. Ha tenido que enfrentar campañas de desprestigio, acusaciones infundadas e incluso amenazas. Pero lejos de replegarse, Yesenia ha redoblado su compromiso. Cuando el enemigo se da cuenta de que no puede destruirte, intenta distraerte, afirma con una tranquilidad que parece esculpida en piedra. Para ella, los ataques no son una señal de error, sino de impacto. Si molestas es porque estás removiendo estructuras. Y justamente eso es lo que ha hecho: remover estructuras. Ha desafiado no solo a la iglesia tradicional, sino también a la cultura del silencio, a los prejuicios sobre el rol femenino, a las creencias heredadas sin cuestionamiento. Cada sermón suyo es una invitación, o una provocación, a mirar la fe desde otro ángulo. Uno donde la mujer ya no está limitada a servir desde la cocina del templo, sino también desde el estrado, el negocio, el micrófono y las redes sociales. La pastora de la nueva generación. No es coincidencia que gran parte de su audiencia esté compuesta por mujeres jóvenes, mujeres que se identifican con sus luchas, que han amado y han sido traicionadas, que han sido madres solas, que se han sentido insuficientes frente a los moldes religiosos y sociales. En Yesenia ven una posibilidad, la de vivir la fe sin renunciar a su historia personal ni a sus sueños. Ella no exige perfección, exige valentía. Y si bien para algunos esto es una amenaza a la buena doctrina, para otros es un suspiro de alivio. Por fin alguien que no les exige borrar su pasado, sino que las impulsa a usarlo como trampolín. Por fin alguien que no las señala, sino que las abraza desde la experiencia compartida. Un legado aún en construcción. La historia de Yesenia Den no está cerrada. Cada día añade un capítulo nuevo, un mensaje que resuena, una controversia que la prueba, un seguidor más que encuentra en ella un espejo. Su vida, más que una línea recta, ha sido un terreno escarpado donde ha aprendido a mantenerse en pie incluso cuando todo parecía derrumbarse. Y quizás ahí radique su verdadero poder, en ser tan humana como divina, tan imperfecta como inspiradora. No se trata de seguirla como a un ídolo, sino de escucharla como a una voz que, desde el dolor, se ha levantado para decirle al mundo: aquí estoy, con todo lo que soy, y con Dios de mi parte. ¿Te gustaría que compile Tuan Bonoidung Naitan guión completo y estructurado para video documental en YouTube? Con introducción impactante, desarrollo dividido por capítulos y cierre emocional. Puedo entregártelo inmediatamente. Viene promete estar igual o incluso más candente. Porque si algo nos ha enseñado la historia de Yesenia Den,
es que cada capítulo supera al anterior, y el debate en torno a su figura no tiene pinta de apagarse pronto. Mientras unos la defienden con pasión, asegurando que su visión del Evangelio es fresca, necesaria y profundamente inspiradora, otros la condenan por convertir, según ellos, la fe en un espectáculo de luces, cámaras y boletos VIP. Lo cierto es que el fenómeno Yesenia no se puede ignorar. Llena auditorios, arrasa en redes sociales, vende libros por miles y marca tendencia dentro y fuera de los púlpitos. Pero vayamos más allá del escándalo. ¿Qué es lo que realmente molesta a sus críticos? Que sea una mujer empoderada, que predique con tacones altos y ropa de diseñador, o que haya transformado su historia personal de traición, abandono y duelo en una plataforma de liderazgo y éxito espiritual. La línea entre la devoción auténtica y el marketing personal puede parecer difusa, pero lo cierto es que su mensaje llega y transforma vidas. Yesenia ha sabido conectar con una audiencia que se siente marginada por los modelos tradicionales de fe. Mujeres que han sido silenciadas, creyentes que se han sentido indignos, personas que buscan en Dios no solo un juez, sino un refugio. Y aunque lo haga con estilo, con una estética cuidada y una estrategia de comunicación impecable, su fondo sigue siendo profundamente humano. Herejía o evolución. El fenómeno Yesenia Then y la nueva espiritualidad del siglo XXI. La figura de Yesenia Then no deja a nadie indiferente. Para algunos es una enviada de Dios, una predicadora que ha sabido traducir los mensajes eternos de la Biblia al lenguaje contemporáneo, usando las redes sociales, el marketing y una narrativa emocional poderosa. Para otros, representa todo lo que está mal con la espiritualidad moderna. Una fe convertida en espectáculo, una verdad disfrazada de show, un púlpito convertido en tarima. Y sin embargo, más allá de las opiniones divididas, lo cierto es que Yesenia mueve multitudes, transforma corazones y despierta conversaciones que antes eran impensables dentro del mundo evangélico tradicional. ¿Es esto herejía o una inevitable evolución? La pregunta no tiene respuesta sencilla, pero lo que está claro es que Yesenia Then se ha convertido en un símbolo de los profundos cambios que están reconfigurando la espiritualidad en el siglo XXI. Ya no se trata únicamente de recitar doctrina, de repetir versículos o de aferrarse a una tradición inmutable. Hoy en día, para millones de creyentes, especialmente jóvenes, mujeres y personas emocionalmente heridas, la fe también es identidad, es comunidad, es empoderamiento. Y ahí es donde Yesenia ha encontrado su nicho. Su estilo es audaz, cercano y emotivo. No teme hablar de traumas, de abusos, de relaciones tóxicas o de salud mental. Lo hace con un lenguaje directo, cargado de metáforas actuales, salpicado de frases virales que se comparten en TikTok e Instagram, pero al mismo tiempo no abandona la base bíblica. Ella predica, ora, cita escrituras, ministra a multitudes, solo que lo hace con luces LED, con escenografía cuidada, con producción audiovisual digna de un concierto y con una imagen pública meticulosamente construida. Para algunos teólogos tradicionales, esto es señal de desviación, una mezcla peligrosa entre espiritualidad y cultura pop. La fe, dicen, debe mantenerse pura, alejada del mercadeo y del narcisismo digital. Pero para sus seguidores, lo que hace Yesenia es abrir puertas que antes estaban cerradas. No todos se sienten cómodos en templos fríos y discursos rígidos. Muchos encuentran en sus predicaciones un alivio real, un mensaje de restauración, una voz que los entiende. Y en esa tensión entre tradición y modernidad, Yesenia se convierte en una figura incómoda, incluso provocadora. ¿Es una profeta o una influencer? ¿Una pastora con vocación genuina o una marca espiritual cuidadosamente posicionada? La respuesta, tal vez, es que es todo eso al mismo tiempo. Una mujer que predica con la Biblia en una mano y el celular en la otra, que combina oración intensa con sesiones de fotos profesionales, que habla de sanidad interior mientras su imagen circula en merchandising, portadas de libros y campañas virales.
Yesenia Den es una paradoja viviente, y precisamente por eso fascina, porque obliga a repensar lo que entendemos por liderazgo espiritual, porque encarna las contradicciones de una época donde el púlpito ya no es exclusivo, ni masculino, ni uniforme, donde las mujeres toman la palabra, se abren paso sin pedir permiso, y se convierten en referentes de miles, a pesar del juicio, a pesar de la crítica. Al final, quizás no se trate de etiquetarla como buena o mala, correcta o equivocada. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿por qué genera tantas reacciones? ¿Qué fibras sensibles toca? ¿Qué vacíos está llenando que otros líderes religiosos han ignorado por años? Porque si bien el púlpito ha sido históricamente un espacio reservado a voces masculinas y aún más cerrado a mujeres con iniciativa propia, Yesenia ha llegado con paso firme, sin pedir permiso ni disculpas, y eso en sí mismo es profundamente disruptivo. En una era donde la espiritualidad también se construye en redes, donde la fe dialoga con la psicología, el feminismo, la estética y las narrativas digitales, figuras como Yesenia Den emergen no como errores del sistema, sino como síntomas de su transformación. Nos guste o no, ella es un reflejo de hacia dónde camina una parte del cristianismo actual. Más emocional, más mediático, más humano y más cuestionado. Y quizá en lugar de condenarla o idealizarla, lo más honesto sería entenderla. Porque si su mensaje ha calado tan hondo, es porque hay una necesidad real. Y toda revolución espiritual comienza así, incomodando, desafiando, haciendo que incluso los más escépticos se detengan a escuchar.